Buenas tardes y buenos días a todos. Como os decía, es una, es una inmensa alegría, como siempre, compartir em, estos espacios de amor por la verdad y de profundización en, en nuestra naturaleza, en el sentido de la vida, en, en este viaje profundo de descubrir qué es la realidad, ¿no? Qué es lo que somos verdaderamente. Y como siempre, todos los que estamos en esta búsqueda es porque hay un llamado profundo en nuestro interior que, que nos impulsa a querer salir de esta rueda de sufrimiento, como los budistas llaman a la rueda del samsara, al ciclo inexorable del karma, de la acción-reacción, y, y es porque ya estamos cansados, ¿no? Ya ha habido un gran aprendizaje en nuestro interior y a mí me gusta ponerlo, el ejemplo del videojuego, ¿no? Imaginarnos un videojuego en el que hay muchas pantallas, ¿no? Y al principio como que uno pues puede estar como entusiasmado, ¿no? En ese videojuego, a ver si consigo, ¿no? Y siempre estamos ahí con el querer conseguir, ¿no? Y el querer mejorar eh, un nivel, una pantalla tras otra. Y pasan muchas cosas y nuestra atención está todo el tiempo focalizada, ¿no? En esos objetos, esas cosas, hasta que llega un momento en que ese videojuego ya se nos hace cansino, porque puedo tener vidas indefinidas. Ahora me matan y vuelvo a empezar, y me matan y vuelvo a empezar, o me muero o lo que sea, ¿no? Y al final uno está muy cansado del videojuego y dice, a ver, esto, esto no tiene mucho sentido porque obtener pequeños instantes de logro o de felicidad aparente o de intentar siempre saciar un deseo, ¿no? De querer más, de querer conseguir más, como que nos acaba cayendo el 20, como dicen en México, y nos damos cuenta que no tiene mucho sentido. ¿Realmente la felicidad es lo que vivimos? ¿Y qué diferencia hay entre felicidad y deseo? Y como iremos viendo en la charla que voy a ir desarrollando, hay una gran diferencia entre lo que es la felicidad y lo que es el deseo. Pero si no ponemos la luz del discernimiento ahí, nos podemos dejar engañar por las apariencias, ¿no? Y decir, tengo pequeños atisbos, pequeños momentos de una eh, aparente felicidad, y digo aparente con toda la intención, para luego qué, para luego volver a entrar en un estado de búsqueda de nuevo, ¿no? Y que en definitiva el estado de búsqueda es como el estado de espera, que es ese estado de insatisfacción. Entonces, poca felicidad o poca eh, compleción de deseo tenemos ahí, ¿no? Pero este mecanismo se nos pasa quizás desapercibido, ¿no? Y el propósito de esta charla es poner un poquito más de luz entre todos a esas fuerzas que nos mueven, como es la fuerza del deseo, y a ese anhelo que está más allá de esa fuerza que nos impulsa a trascender ese deseo, que es la felicidad. ¿Y por qué? ¿No? Porque hay ese anhelo profundo de buscar la felicidad. Pues también ahora eh, lo vamos a hablar. De nuevo, como ya comenté en la charla anterior, iré bailando, digamos, entre dos niveles de comprensión. Un nivel relativo, que es el nivel en el que nos encontramos ahora, nivel relativo en el que yo me siento un sujeto, alguien, una persona, una individualidad separado del resto del mundo,
¿no? Del universo, ¿no? En un mundo donde hay multitud de objetos, y cuando digo objetos no me refiero solamente a objetos materiales, ¿no? Sino a personas, a situaciones, eh, a pensamientos, a emociones, es decir, con todo lo que yo me relaciono, que en la charla de las relaciones pues también lo desarrollamos un poquito, ¿no? Cuando yo me estoy relacionando con algo es que hay una aparente distancia. Entonces, cuando yo me siento un sujeto que se relaciona con otros o con objetos, en este momento estoy en lo que se llama el nivel relativo. Me siento alguien separada de mi verdadera naturaleza. Y de ahí iremos danzando, ¿no? Porque en ese nivel tenemos una percepción de lo que es la vida o de lo que es nuestra naturaleza o la realidad. Y el nivel absoluto es lo que verdaderamente somos, es el estado profundo o subyacente en el que aparece esta individualidad. Es decir, ese estado profundo y absoluto lo podríamos llamar la conciencia, que es lo que a todos nos une, porque en realidad no es que nos una porque seamos separados, sino porque en realidad todos somos lo mismo. Y esto cuesta irlo integrando, ¿no? Quiere decir que esta persona de aquí, de aquí, de aquí, y yo, ¿somos exactamente lo mismo? Sí. Pero fijaros que hay una fuerza que me hace sentirme diferente al otro, ¿no? Esta es la barrera que estamos intentando trascender en un camino no dual, en un camino de autoconocimiento. El espejismo de creer que yo estoy separada de mí misma, que es el otro. El otro es yo. Y cuando uno rompe esta barrera, la barrera, digamos, de lo relativo, es una forma de explicar, ¿no? El nivel relativo, uno se abre a la felicidad, a la unidad y a la paz absoluta. Porque cuando yo me reconozco en el otro, ya no hay un yo personal, ya hay una identidad, bueno, es que la palabra identidad aquí ya no cabe, ya hay una sensación de existencia que me une a todo, o yo soy. Ese sentimiento de yo soy es la luz brillante que está en el corazón de todos nosotros. Todos nosotros sentimos un yo o yo soy, que quiere decir yo existo, ¿no? Y esa luz es la misma luz en todos nosotros. Entonces, iré bailando en estos dos niveles. He querido hacer un pequeño resumen lo más sencillito posible porque sé que hoy también hay personas que no tienen mucho contacto con la no dualidad, ¿no? Y pueden parecer conceptos quizás un poco abstractos, ¿no? Pero a medida que uno se va profundizando en la no dualidad y en vez de quedarnos en los conceptos, la va experienciando, va experimentando todo eso que se nos dice, va descubriendo, no porque le digan, sino porque lo vive, que tiene algo de verdad. Esto no es solo que me lo cuenten, sino que yo tengo una experiencia directa, pequeños atisbos de sentirme unida al otro, ¿no? Esas miradas, ¿no os ha pasado alguna vez cuando nos miramos a los ojos y que hay como un reconocimiento que va más allá de un aspecto físico o de una afinidad psicológica, sino que es un reconocimiento profundo de que lo que está mirando allí es igual a lo que está mirando desde aquí, ¿no? Entonces, voy a ir bailando desde estos dos niveles, desde lo que verdaderamente somos, donde no hay separación, no hay individuo, no hay otros, es un estado de conciencia, fijaros,
es un estado de conciencia. O más que lo correcto sería el estado de conciencia, porque solo hay un. De paz, de felicidad, de unicidad, de dicha, de absoluta abundancia. Y luego está este estado en el que ahora nos vivimos, que es simplemente por no recordar quiénes somos. Pero bueno, voy a adentrarme un poquito a la charla de hoy, ¿no? Y la charla de hoy se titula, como ya sabéis, El deseo y la felicidad desde una mirada no dual. Y me gustaría empezar haciéndoos una pregunta muy sencilla, y es, ¿qué es la felicidad para vosotros? ¿Qué es la felicidad? Y cuando creemos que nos sentimos felices. Si queréis podemos reflexionar un poquito y aquel que lo sienta y tenga ganas lo puede compartir también. ¿Qué es la felicidad? Y cuándo creemos que nos sentimos felices. A ver, vamos a dedicarle unos minutitos. Mira, Arlet nos dice por el chat, la felicidad es paz. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Sensación de completud. Muy bien, paz, sensación de completud. Muy bien. Sentir que vivo la vida, experimentar todo lo que me viene. Estás abierto, ¿no? Que no hay resistencia a lo que viene a la vida. Correcto. Muy bien, apertura. Ajá. Por el chat también nos dicen felicidad es alegría. Ajá, muy bien, ¿no? Si veis, tenemos como un atisbo, una idea de lo que para nosotros es la felicidad y vamos bien encaminados, ¿no? Si nos damos cuenta, es un estado ausente de sufrimiento, ausente de miseria, ausente de carencia, de insatisfacción, ¿no? Hemos dicho paz, apertura, alegría. Ahora no recuerdo qué más habéis dicho, ¿no? Pero va por ahí. Pero la siguiente pregunta que os he hecho es, ¿cuándo creemos que nos sentimos felices? ¿Cuándo creemos que nos sentimos felices? Quizás a veces, bueno, muchas veces o a veces, dependiendo de cada uno, creemos que nos sentimos felices cuando obtenemos eso que queremos. ¿Os dais cuenta? ¡Ay, ha pasado esto que me gusta! ¡Ay, ha venido no sé quién! ¡Ay, me he recibido no sé cuántos! ¡Ay, esto que quería tanto ha acabado de suceder! ¿No? Y puede ser que tengamos otros momentos en los que tengamos una sensación de esa felicidad que estabais describiendo sin motivo aparente. Seguro que también todos lo habéis vivido, ¿no? Esta sensación que de repente estoy tan tranquila en mi casa, pongo, por ejemplo, fregando los platos y sin motivo aparente deviene como brota del fondo de mi corazón como una fuente, un impulso de amor, de paz, de felicidad. ¿Os ha sucedido estas dos formas aparentes de felicidad? ¿Verdad? Es distinta una de la otra. Y aquí es donde enmarcamos la diferencia entre el deseo y un deseo aparentemente satisfecho y lo que es un atisbo de la verdadera paz, de la felicidad en sí, ¿no? Entonces, ahora me gustaría leeros el verso número 1 de la obra de Ramana Maharshi Nanyar, que es un compendio de versos en los que él sintetiza de una forma absolutamente magistral toda la enseñanza no dual, que ya os comenté en la otra charla cómo él es capaz de sacar el néctar, el jugo más profundo y más preciado de
de todos los Upanishads y de todos los textos y de las escrituras vedánticas y de esta enseñanza perenne, ¿no? Que es la no dualidad. Es capaz de concentrarlo en un pequeño tratado que se llama Nanyar, que significa ¿quién soy yo? En tamil, que es un dialecto hindú. Y en su primer verso ya nos habla directamente de lo que nos atañe hoy, ¿no? Y me gustaría leeroslo. Dice, me voy a poner las gafas. Dice, puesto que todos los seres vivos desean ser siempre felices y exentos de miseria, puesto que todos ellos tienen el amor más grande solo por su propio sí mismo, y puesto que solo la felicidad es la causa del amor, para obtener esa felicidad, que es su propia naturaleza verdadera y que experimentan diariamente en el sueño profundo, sin sueños, el cual es carente de la mente en el sueño profundo, es necesario conocer el propio sí mismo real. Y para ello, solo Jnana Vichara, que quiere decir escudriñar la conciencia para saber quién soy yo, es el medio principal. Y fijaros, al inicio nos dice, puesto que todos los seres vivos desean ser siempre felices, todos, absolutamente todos, anhelamos la felicidad. Es un deseo común. Y me gusta poner incluso este ejemplo, ¿no? Que es como muy extremo, y es incluso esa persona que pueda estar matando a otro. Lo que está intentando obtener en ese acto es felicidad. Desde luego, desde una parte absolutamente distorsionada, confundida y perdida. Pero el impulso de querer, el anhelo de la felicidad está en esa persona o en ese ser. Es inherente a todos los seres. ¿Por qué? Pues en este mismo verso primero, que es como, bueno, es como si estuviera aquí concentrada toda la enseñanza, dice, puesto que todos ellos, todos los seres, tienen el amor más grande solo por su propio sí mismo. ¿Qué quiere decir solo por su propio sí mismo? Quiere decir por lo que somos verdaderamente, por nuestra verdadera naturaleza. Entonces, todos tenemos el mismo deseo por conocer nuestra verdadera naturaleza, porque nuestra naturaleza es la felicidad, que es la causa del amor. O sea, buscamos la felicidad porque es nuestra naturaleza y porque eso nos hace sentir el amor más inefable e indescriptible posible, porque eso es la unidad, porque eso es la ausencia de separación, la ausencia de cualquier aspecto que me haga ser diferente. Eso es paz. Simplemente ser. Y luego nos dice que esto lo experimentamos en el sueño profundo. El sueño profundo, en palabras más, digamos, neurocientíficas, sería el sueño REM, en ese momento en el que no soñamos, es el lapso de la noche en el que la mente está desaparecida y solo hay conciencia. Cuando la mente se sumerge en su fuente, que es la conciencia, al no haber movimiento en la mente, que es lo que nos genera en realidad el sufrimiento, la actividad mental, el pensar, el sentirme diferente, ¿no? Todo lo que me hace percibir. Cuando eso no está, en el sueño profundo, decimos desde aquí
que yo no siento nada, pero en realidad estamos sintiendo paz porque no hay ningún movimiento, no hay nada que me disturbe. Lo que hay es un estado de quietud total, ¿no? Y por último nos dice que para poder comprender este estado que ahora nos parece como inalcanzable, porque en el sueño profundo me parece como algo que yo no recuerdo, ¿no? La forma de hacerlo aquí, en lo que se llama el estado de vigilia, que es el estado de estar despiertos, ¿no? Despiertos en el sentido desde el personaje, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto, es la jnana vichara que dice, que es la autoindagación, la autoinvestigación, es girar la atención a intentar ver en todo momento quién soy yo, de dónde surge este yo. Ir más allá de los pensamientos, ir más allá de las emociones, de las percepciones, de las sensaciones. Pero bueno, hoy no entramos en la autoindagación, ¿no? Era un poco por explicar un poquito este verso que es una maravilla. Entonces, bueno, hemos empezado por la felicidad intentando explicar un poquito desde la no dualidad lo que sucede con la felicidad. Lo que nos viene a decir este verso de Ramana Maharshi es que la felicidad es nuestra naturaleza y que simplemente no estamos siendo conscientes de que nuestra naturaleza es la felicidad porque tengo la atención puesta en otras cosas diferentes a mi naturaleza. Estoy atendiendo a una persona, estoy atendiendo a una situación, estoy atendiendo a mi mente. Fundamentalmente estoy atendiendo todo el tiempo a mi personaje, a este sujeto que os digo, ¿no? Que surge esta personalidad que es una mente, un cuerpo. Estoy constantemente atendiendo a mi mente, a esa voz parlante que está haciendo de comentarista en todas las situaciones, a este cuerpo que no para de demandar a través del dolor, a través de las necesidades, ¿no? Lo tenemos que estar siempre como muy atentos, ¿no? En exceso me refiero, porque una cosa es un autocuidado sano y otra cosa es la dependencia, ¿no? con el cuerpo. Y cuando entramos en estos estados, ¿no? de sentirme algo diferente a lo que soy verdaderamente, es cuando viene, como nos decía el verso, el estado de la miseria o el estado de la insatisfacción o el estado de dukkha, que significa sufrimiento. ¿De acuerdo? Pero la verdadera felicidad es aquella que no tiene ninguna razón por la cual estar, ¿no? Cuando nosotros no tenemos ninguna razón, es esa otra situación que os decía antes, ¿no? Cuando, porque sí, me siento feliz, no porque me haya llamado fulanita o me haya sucedido tal cosa, o porque a mi hijo le hayan dado tal otra, o porque me haya tocado la lotería, no. Soy feliz porque sí, sin ninguna razón aparente. Es decir, cuando mi felicidad no depende de nada. Cuando mi felicidad es algo que surge de dentro de mí. Entonces voy a ir redundando todo el tiempo en esto. La felicidad es nuestra verdadera naturaleza. No es algo que buscar fuera. Eso ya está aquí y ahora. Pero lo que nos sucede es que no lo reconocemos y estamos buscándolo fuera. Ahora entraré, bueno, al final de la charla os explicaré un poquito, ¿no? El mecanismo por el cual yo creo que la felicidad está allí fuera. Y no me doy cuenta que está aquí, en el corazón de mi ser. Como el ejemplo del huracán, ¿no? Que también se pone muchas veces. Sabéis todos que en el centro de un tornado, ¿no? De un huracán, hay la calma absoluta. El ojo del huracán está en calma. No hay ningún movimiento de viento, ¿no? Entonces, cuando estamos en el personaje, estamos en el huracán. Pero cuando vamos más allá de lo que es ser un ser humano, es decir, estar
divagando en los pensamientos, en las emociones, en mis gustos, en lo que quiero, en lo que no quiero, en el pasado, en el futuro, en las demandas que os decía de un cuerpo físico, cuando yo soy capaz de ir más allá y voy al centro de mi ser, cuando dejo de atender todo eso y voy a mi corazón, que es otra analogía, ¿no? Salir de la mente e irnos al corazón, estoy dirigiéndome, estoy atravesando todo ese movimiento que os decía antes de la mente para ir al centro de mi ser. Y es ahí donde hallo esa naturaleza sin causa alguna. Perdón, esa felicidad sin causa alguna, producida por nada, simplemente porque es nuestra esencia. Es algo intrínseco, es nuestro verdadero estado de conciencia. Y la falsa felicidad es la que llega, por ejemplo, cuando tenemos cosas que nos gustan, ¿no? Como os decía antes. Y cuando no tengo estas cosas que me gustan, entonces pues me deprimo, porque ya no las tengo. Y no me doy cuenta que la felicidad siempre está aquí, que no depende de esas cosas que por otro lado son impermanentes. Ahora están, ahora no están. Entonces, ¿qué felicidad es esa que es impermanente? Aquí, en la no dualidad, no buscamos, como os decía, una aparente felicidad. Buscamos la verdadera felicidad. Estamos queriéndonos salir del videojuego, ¿verdad? En cada pantallita yo voy encontrando una aparente felicidad. Una pantallita puede ser cuando tengo una relación de pareja, pero cuando esa pantallita se acaba, entonces entra la desdicha, el sufrimiento. Entonces viene la siguiente pantallita. Ah, pues mira, ahora me han dado un trabajo, pues ahora tengo otra cosa por lo que aparentemente sentirme feliz, pero luego pasa cualquier otra cosa y me despiden. Y luego viene otra felicidad y es que me reúno con mi familia y estoy en otra pantallita y así vamos de pantalla en pantalla en una aparente felicidad que es impermanente. Esa no es la felicidad que por lo menos desde la no dualidad estamos intentando hallar. Entonces, como os decía, la verdadera felicidad viene de la realización de que no somos el cuerpo, de que no somos la mente, de que no somos nuestros pensamientos, de que no está en ese mundo que veo ahí, ¿no? Me encanta poner el ejemplo de Matrix porque es como muy pedagógico, por decirlo de algún modo, ¿no? Matrix nos hace ver cómo es un programa mental que nos hace creer que obteniendo según qué situaciones vamos a sentir esa felicidad, cuando externamente en lo de afuera jamás vamos a tener esa felicidad eterna, porque está más allá de lo conocido. ¿Qué quiere decir conocido? Fijaros, si hay algo conocido, quiere decir que hay un sujeto que conoce y que hay cosas que son conocidas. Más allá de lo conocido no es solamente ir más allá de esas situaciones o que yo creo que me van a dar felicidad, es ir más allá del sujeto, de este yo, de este personaje con el que me identifico, para poder salir precisamente de esa dualidad de sujeto-objeto, de ahora tengo y luego ya no tengo. Entonces es ir más allá de lo conocido, más allá de lo que es aparentemente bueno y malo. Esto cuesta mucho también, ¿eh? Pero es ir más allá de eso que juzgamos como bueno y juzgamos como malo, porque todo tiene un sentido. Y es precisamente guiarnos hacia esa felicidad verdadera, siempre presente, eterna, insondable, infinita, más allá de cualquier experiencia. Esa felicidad es nuestro estado
verdadero. Y como os decía, ¿no? Para poder reconocer esta felicidad, hay que ir más allá, hay que dejar ir todo. Hay que soltar. Y esto es el gran reto de la no dualidad, ¿no? El soltarlo todo. Porque yo tengo la tendencia opuesta, a aferrarme a todo porque creo que así voy a obtener la felicidad. Pero en realidad, la dirección que nos marca nuestro ser interno es la opuesta. Deja ir todo, que es como aferrarte a clavos ardiendo, y ábrete, porque antes no sé quién de vosotros decía la apertura a aceptar, qué es, cuando yo le preguntaba qué es la felicidad, decía es la apertura a aceptar lo que es, ¿no? Cuando somos capaces de dejar ir que nuestros gustos, nuestros disgustos, y ahora entenderéis por qué, porque lo voy a enlazar con el deseo, en ese momento me estoy abriendo a lo que es, no a lo que yo quiero, sino a lo que está siendo. Y lo que está siendo es la esencia, el ser, que es mi propia naturaleza. Me gustaría leeros un pequeño extracto de Robert Adams que nos dice: todos queremos ser felices, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ser felices? Y él dice: siéntate en soledad. Ve a lo profundo de tu ser. Atraviesa esa sensación de vacío y de tristeza y comprende la verdad que yace detrás sobre ti mismo. Deja ir todo lo que te ha mantenido en cautiverio mentalmente. Escucha tus emociones. ¿Eres realmente ellas? ¿Eres lo que viene y va? Si yo soy lo que viene y va, existo y dejo de existir, y algo que deja de existir no puede volver a existir. Yo no puedo ser algo que viene y va. Yo no puedo ser algo que lo estoy observando, que estoy siendo consciente de ello, una emoción, un pensamiento, una situación. Yo soy algo que trasciende todo eso. Y después sigue: ¿quién soy yo? ¿De dónde vienen mis sentimientos y pensamientos? ¿De dónde viene mi vida? ¿Quién es el yo que está jugando a este juego? Esto es muy interesante. El personaje del videojuego. Entonces, ahora lo voy a enlazar con el tema del deseo, ¿no? Ya al principio, cuando hemos estado con la pregunta de qué es esa, ¿cuándo creo yo que soy feliz? ¿No? Hemos visto que habían como dos momentos, ¿no? Uno en el que surgía un atisbo de paz, de felicidad, de apertura. Entonces, en ese momento soy feliz, y como hemos desarrollado, era una felicidad sin causa, porque sí, en ese momento estoy abierto, y al abrirme a aceptar lo que está siendo en ese momento, siento felicidad, porque mi mente no está en actividad luchando contra lo que es, queriendo aferrarse a una cosa o rechazando otra, por ejemplo. En ese momento soy feliz sin causa aparente. Pero en los otros momentos que os decía, donde yo siento que soy aparentemente feliz, eran aquellos en los que yo creía obtener, ¿no? Una palabra muy importante que nos ayuda a diferenciar cuando estoy en un verdadero estado de felicidad y cuando no. Cuando hay un querer obtener, necesito completarme, llenarme. Ese obtener, en ese momento no estamos yendo en la dirección que nos marca las enseñanzas y nuestra propia naturaleza, que es ir hacia adentro, a abrirme a ese estado de simplemente ser, sino que estoy yendo hacia afuera. Quiero obtener algo
de alguien, de una situación, de un pensamiento, de una sensación, de una percepción que me dé esa supuesta felicidad. Esto es el deseo. El deseo surge del insondable vacío de no reconocer nuestra verdadera naturaleza. Cuando yo me olvido de quién soy. Imaginaros ese estado de no pensamiento, de pura dicha, pura paz. Soy autoconsciente, soy consciente de eso. Y el estado relativo, que es cuando aparece ese ego, ese falso yo que se le llama, ya no me siento en esa completitud, en esa unidad. Entonces de ahí emerge un insondable, como os decía, vacío, una profunda sensación de miedo por no saber quién soy. No lo recuerdo. Y en ese miedo de no saber quién soy, emergerá, de ese miedo emerge el deseo, el anhelo de volver a recordar quién soy, de descubrir cuál es mi verdadera naturaleza. Como un eco muy profundo que está en nuestro interior, que constantemente, con cada deseo, lo que estoy intentando es recordar quién soy, por un lado, y por otro, obtener la felicidad que soy. Cuando yo recuerdo quién soy, siento pura felicidad. Entonces, el deseo proviene del miedo. Creo que he perdido algo y necesito recuperarlo. Necesito obtenerlo y de ahí emerge el deseo de obtener ¿qué? La felicidad, porque es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, el deseo es la distorsión de la felicidad. Y lo que intento hacer es obtener lo que yo ya soy de otras cosas. La naturaleza del deseo es la insatisfacción. Y fijaros, si su naturaleza es la insatisfacción, quiere decir que nunca podrá ser verdaderamente satisfecho. Podré tener una aparente satisfacción, pero ¿verdad que un deseo no se os ha cumplido para siempre? Que la sensación de satisfacción se ha perdido. A lo mejor has conseguido obtener algún deseo que tenías, pero luego esa insatisfacción se va a plasmar por otro lado, no es como un colador donde el agua se va filtrando. Tú tapas un agujerito, pero el agua se escapa luego por otro y luego tapas aquel otro agujerito y luego se te sigue escapando por otros agujeritos. Ego es el colador, no sostiene la felicidad porque la naturaleza de ego no es la felicidad, es la insatisfacción. Es decir, que el deseo surge de creernos ser algo diferente a lo que verdaderamente somos y de poner esa atención, es decir, de ser como un sujeto, un personaje. Y entonces ese personaje va a proyectar su felicidad como si fuera un reflejo, ¿no?, de luz, lo va a reflejar sobre objetos, personas, situaciones, ideas, y va a creer que cuando obtenga esa idea, esa meta, esa relación, ese trabajo o lo que sea, voy a ser feliz. Pero esta felicidad es transitoria. ¿Por qué sentimos felicidad cuando satisfacemos un deseo? Porque el movimiento de la mente se aquieta, porque ya ha tenido lo que anhelaba y entonces se aquieta. Pero luego inmediatamente va a volver otro movimiento, otro deseo, otro anhelo, que va a hacer que me ponga en búsqueda de nuevo hacia otra dirección. Porque si os fijáis, nuestra vida
¿Quién se ha sentido completamente feliz desde que ha nacido hasta ahora? Que yo sepa, solo los ñanis, que se llaman, que son los sabios, ¿no? Las personas autorrealizadas. Ahí hay una verdadera paz, porque ya no hay mente, porque ya no hay necesidad de alcanzar nada, de obtener nada, porque viven siempre en ese estado de presencia, donde lo único que hay es ese simplemente ser, donde mora todo el amor y toda la felicidad. Entonces, no necesito sentirme diferente al otro, ni obtener nada del otro. Cuando del estado de absoluta unicidad, autoconsciencia, de dicha, de felicidad sin fin, lo que se llama el uno sin segundo, sin distinciones, aparece esta sensación de dualidad de sujeto, yo, Carol, que se relaciona con otros. Ese amor impersonal en el que yo me estoy viviendo completamente, parece fragmentarse, perderse, se proyecta sobre otras personas, situaciones, sensaciones, recuerdos. Y de ahí, como os decía, es donde surge este deseo, la voluntad de querer conseguir algo diferente a mí mismo, a lo que soy. Y ahí, en ese momento, surgen pues los gustos y los disgustos. Yo cuando ya no estoy en paz por ser simplemente lo que soy, entonces empiezo a ver objetos, ¿no?, que me pueden satisfacer y unos me van a gustar, otros no, y ahí empieza como esa lucha, ese movimiento incesante de la mente en quererse aferrar a lo que me gusta y querer rechazar eso que no me gusta. También me gustaría leeros un par de versos de otro gran sabio, se llama Sadhu Om, en su obra de Sadhana Saram, tiene un verso que dice así, a ver si lo encuentro. Dice, de todas las cosas, ¿no es uno mismo el más amado? Luego podemos explicar esto, porque así a voz de pronto parece que no es cierto, pero si lo discernimos nos daremos cuenta que sí, que es cierto esto. ¿No es uno mismo el más amado? Cuando uno se limita a sí mismo imaginando que es un cuerpo, ve todas esas cosas, el mundo y Dios, el universo, el ser, que en realidad no son otra cosa que su propio yo, que su propio ser, como objetos distintos de uno mismo. Y por lo tanto, tiene deseo por esos objetos. Ese deseo es solo una forma distorsionada del verdadero amor propio que es la propia naturaleza. Y a ver, bueno, vamos a dejarlo con este, porque hay unos cuantos más que también son muy interesantes, pero me gusta esta forma que tiene Sadhu Om de explicar cómo ese amor que sentimos, que es nuestra naturaleza, cuando nos creemos estar separados de nosotros mismos, se refleja, ¿no?, como si fuera la luz que yo emito sobre diferentes cristales, ¿no?, y esos cristales brillan y yo me enamorara de la luz de esos cristales que no dejan de ser más que mi propia luz reflejada ahí.
Y me gusta mucho cómo lo expresa Sadhguru aquí. Entonces, bueno, ¿cuál sería la solución, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Vale, yo sé que mi naturaleza es la felicidad, que el amor que siento es el amor por el ser y que lo veo como reflejado, ¿no? Por doquier. Yo sé que el deseo es querer recuperar esa luz que ya está en mí. ¿Cómo hago para que el deseo no me siga manteniendo en el sufrimiento, ¿no? Pues el autoconocimiento es el gran camino, ¿no? La capacidad natural que tenemos todos de discernir, de conocernos. Es decir, si yo conozco mis emociones, mis pensamientos, mis patrones de comportamiento, puedo ir diferenciando qué impulsos, qué tendencias tengo yo que me quieren llevar, por ejemplo, hacia la comida o hacia tomar sustancias o hacia el sexo o hacia cualquier otra cosa, ¿no? O sea, de impulsos, de deseos tenemos todos infinito. Si yo empiezo a conocer esos pensamientos por los que me están arrebatando mi presencia, mi atención, y intento establecerme en ese estado de presencia y separar lo que es una emoción de eso que lo observa y poder trabajar esas emociones porque tienen un mensaje. Esos deseos, no solamente su fuente proviene de esta separación profunda en un nivel absoluto, sino que también se reflejan en la historia de nuestro personaje. Ese eco de sentirme separado de mi fuente se refleja en nuestra historia como personajes, en nuestra niñez, cuando yo vivo situaciones que me hacen sentir no amado, separado, por ejemplo, de mis progenitores o de mi familia, no atendido. Todo eso genera un vacío o permite que ese vacío inconsciente pueda aflorar, pueda surgir. Y esos deseos empiezan a generar como tendencias, ¿no? Formas en las que yo me voy a comportar para intentar satisfacer este deseo que en lo más profundo es el anhelo a volver a mi verdadera naturaleza. Pero cuando yo empiezo a conocer estos patrones, esas tendencias, voy sanando heridas o nudos emocionales que permiten que esa claridad mental me ayude a darme cuenta que toda esa luz que yo veo reflejada afuera y que quiero obtener ya está aquí. Es como si esos nudos emocionales que tenemos, ¿no?, nos impidieran ver que lo que yo estoy viendo allí fuera ya está aquí en mí. Entonces, un trabajo interno de autoconocimiento para ir encontrando, es discernir lo que es falso, ¿no? Todos esos pensamientos de sufrimiento, de dolor, esos comportamientos que intentan siempre satisfacer un deseo. Eso no soy yo. Debo atenderlo, debo sanarlo, pero debo continuar profundizando. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? Entonces, en este trabajo, la solución es un trabajo de autoconocimiento, conocerme, conocer todos estos movimientos mentales que pasan de forma desapercibida muchas veces, lo que se llama la reactividad. Estoy en modo reactivo, como si fuera un robot. Los neurocientíficos nos dicen que un 90-95% de nuestro día estamos en modo reactivo. Fijaros, qué poquita presencia, qué poquita capacidad de apertura y de estar aquí y ahora. Estamos completamente llevados por esos impulsos, esos deseos, esas tendencias, ¿no? Por eso el trabajo de autoconocimiento es tan fundamental para salirnos de esa rueda de sufrimiento. Y
no quedarnos ahí solamente. Lo que nos propone la no dualidad es ir mucho más allá. No es solamente un aquietamiento de la mente, sino es ir en busca de la verdadera felicidad. Por eso son tan radicales las enseñanzas no duales, porque no van simplemente a tener un ego, digamos, maduro, ¿no? y con una mayor estabilidad, sino lo que va es a deshacer ese ego, porque no es nuestra naturaleza y es lo único que nos está distorsionando o generando este impulso de deseo y nos impide estar en esa verdadera paz. Entonces, el autoconocimiento, la entrega como herramienta, ¿no? O la rendición, me rindo. Como decía antes, creo que era Josep, ¿no? Decía, abrirme a lo que es. Eso es una rendición, es una entrega. Es cuando yo suelto, que es lo que hablábamos también antes, cuando soy capaz de soltar esos patrones, eso lo hago porque estoy en mayor presencia. Eso es la rendición, es entregarme yo por completo. Y también lo que podemos hacer es entregar. Si no puedo entregarme yo por completo, pues entrego una partecita, ¿no? Te entrego esta creencia de que no puedo estar sin fulanito o de que no merezco que me traten bien o cositas así, ¿no? Pues podemos practicar la entrega parcial o la rendición, ¿no? Si realmente hiciéramos una rendición, nos iluminaríamos, ¿eh? Pero ahí estamos, poquito a poco, y profundizando cada vez más en lo que significa rendirse. Y rendirse es la otra cara de la autoindagación. La rendición es la otra cara de la misma moneda. La autoindagación es soltar cualquier pensamiento definitorio, soltar cualquier sensación, cualquier percepción y irme a ese ojo del huracán a lo más profundo y permanecer ahí. Ahí he practicado la rendición, si os dais cuenta, lo he soltado todo. En el sueño profundo practicamos la rendición sin darnos cuenta. Si os dais cuenta, cuando nos vamos a dormir, ¿qué hacemos? Ya lo hemos comentado en alguna charla, ¿no? Es como dejo ir todo el día. Cuando no conseguimos dejar ir el día o el personaje, estamos con el run run y es cuando tenemos insomnio, ¿no? Pero cuando somos capaces de soltar, soltar los pensamientos, soltar este cuerpo y sus posibles dolencias, qué agradable que es rendirse, ¿verdad? Irnos a dormir. Fijaros el deseo que tenemos o el anhelo que tenemos de irnos a dormir, porque soltamos todo. Pero como no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo ahí, pues no nos da miedo y no nos resistimos, ¿no? Pero en realidad estamos soltando a este personaje y al mundo entero, todo. Nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros disgustos. En el sueño profundo, eso no está. ¿Y qué nos sucede por la mañana? Pues que nos despertamos regenerados, recargados y con felicidad. Ahí tengo mi gato maullando. Entonces, la solución es el autoconocimiento, ir hacia adentro, conocernos. La solución culmina con la liberación de la creencia de que yo soy un sujeto que tiene deseos. ¿Os dais cuenta? Por eso estar en la presencia es fundamental. Y no se trata de huir de los deseos, decir, pues ahora no lo voy a tener. No, se trata precisamente de permitirnos, dejarnos arder en ese deseo para transitarlo. Puede ser que a veces consiga
permanecer en esa hoguera del deseo y como quemar ese deseo y que allí no quede nada. Eso sería una entrega, una rendición. En otros momentos puede ser que no lo consiga. Por ejemplo, tengo muchas ganas de un trozo de pastel y estoy todo el rato pensando en el trocito de pastel de chocolate que tengo en la nevera. Y está mi mente ahí, que por cierto esto es un modo, son unas clasificaciones que se hacen del deseo, ¿no? Ahora estoy en un modo deseo que es el quiero algo y no lo tengo. Entonces empieza ahí un run run y ahí el pastel y yo me lo quito de la mente, pero luego otra vez el pastel y es que no me lo puedo quitar de la mente. Y al final voy a la nevera, abro la nevera y lo veo. Este es otro modo de deseo. Lo tengo ahí, estoy a punto de satisfacer el deseo. Si en estos momentos, en el de antes y en el de ahora, e incluso en el posterior que os voy a decir, yo me dejo sentir ese deseo y digo, uff, este deseo es como un ardor, veo cómo me moviliza, cómo me quema, y permito estar ahí y me pregunto, ¿quién es este yo que tiene este deseo a comerse el pastel? La respuesta será yo. Pero ¿quién soy yo? Y intento descansar en ese yo, no definitorio, no yo, Carol, mujer con tantos años que vive en tal lugar, etcétera. No, en esa sensación de presencia. Puede ser que pueda sentir como como un descanso, porque por un momento me he metido en el corazón del huracán que os decía. Si lo hago profundamente, ese deseo puede ser erradicado, pero lo que normalmente nos suele pasar, ¿no? Porque nuestra capacidad de autoatención, que se dice, o de entrega, pues no está fortalecida, hay que practicar mucho esto, o haberlo practicado en otras vidas mucho, es que volvamos a identificarnos con el personaje y con el deseo que tiene. Entonces, pues voy a decir, bueno, pero yo me lo como. He permanecido unos segundos ahí, pero luego voy a comerme el pastel. Y en ese momento estoy en una tercera fase del deseo, que es en el que ya estoy satisfaciendo el deseo. Incluso ahí puedo estar autoindagando o entregando. ¿Quién es este? O sea, fijaros que es no perdernos en ese acto inconsciente de creer que estoy satisfaciendo un deseo, sino ponerle la máxima presencia. A ver, ¿qué está pasando? Vale, sí, está pasando, pero ¿qué está pasando? Es como ya no me dejo engañar tanto, ¿no? No me dejo llevar tanto por el piloto automático. Estoy poniendo presencia, porque la presencia es lo que soy. Y tengo que intentar ir a esa presencia, como a ese background que hay detrás, ¿no? Intentar ir ahí. Y sobre todo, y esto es fundamental, luego no castigarnos ni juzgarnos. Por ello, me he comido el pastel, me lo he comido. Ya está. Pero darme cuenta que he podido estar más presente a ese proceso del deseo. Darme cuenta que me acabo de comer el pastel de chocolate y que a los media hora, 20 minutos, ya vuelve a aparecer la insatisfacción, cuando ya lo he medio digerido. Y entonces ahí continúo. Fíjate, yo pensaba que iba a estar en paz satisfaciendo ese deseo, pero ahora vuelve a salir las ganas de seguir satisfaciéndolo. No, pues ahora me voy a ir al cine. Perfecto. Pero todo el tiempo lo que intento compartir es, no es tanto lo que hacemos, sino desde dónde estamos haciendo eso. De poner la máxima atención y presencia a qué impulso me está llevando, qué deseo. No importa, todos tenemos deseos, da igual que deseo sea el tuyo. Lo importante es que tú puedas poner la máxima presencia ahí para hacernos responsables de ese automatismo que nos va a seguir manteniéndonos en una cadena de insatisfacción y de karma, de acción-reacción, que me va perpetuando
ese deseo en el tiempo, en otras vidas. ¿De acuerdo? Así que el trabajo no es tanto de si tengo deseo y qué mala que soy y qué malo que soy yo porque tengo este deseo y tengo el otro y mi deseo es el peor del mundo y bueno, culpándonos no vamos, lo único que hacemos es poniéndonos más trabas, ¿no? Más palos en las ruedas. Ahí no tiene sentido. Lo que tiene sentido es tomar responsabilidad, autorresponsabilidad en nuestros mecanismos impulsados por lo que se llaman las vasanas, que son las tendencias, las inclinaciones, que son deseos de obtener algo diferente a lo que yo soy. Y cuanta más atención pongamos a eso, más fortaleza iremos adquiriendo en la presencia y más fuerza podremos ir, utilizo la palabra fuerza, pero en realidad no es fuerza, más facilidad tendremos de sobreponernos a un deseo, ojo, sin reprimirlo. Cuidado con las represiones, porque las represiones son como géiseres, que parece que está tapadito y de repente hace fruz y sale así y salpica a todo, ¿no? Entonces, bueno, este sería, bueno, era un poco lo que os quería compartir en relación a la felicidad y al deseo. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta o algo que os gustaría compartir, pues aún tenemos unos minutitos y yo encantada. A ver, que voy a mirar el chat también. Mira, hay una mano levantada. A ver. Ah, no, ya se ha bajado. Bueno, ¿nadie quiere hacer ninguna pregunta, alguna aclaración? Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y continuamos en este viaje de autoconocimiento y de ir discerniendo lo falso de lo verdadero. Eso que no es verdadero son los deseos y lo que sí es verdadero es la felicidad incausada que ya se encuentra en nosotros, que podemos ir reconociendo poco a poco en ese giro de atención, en ese incendiar nuestro corazón por amor a lo que somos, porque cuando yo amo lo que soy, estoy amando a todo lo que existe. Entonces estoy abrazando el universo entero, sin distinción. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, y seguimos compartiendo si así lo deseáis. Para mí me llena de felicidad. Gracias a vosotros. Y cualquier duda que tengáis me podéis escribir al correo que ya sabéis y ya os iré informando también de las siguientes actividades que iré ofreciendo. Ahora de cara a septiembre también ofreceré algunas cositas más y bueno, estamos ahí en contacto y caminando juntos hacia aquello que nos une de verdad y que somos. Un abrazo muy grande. Lo mismo para ti. Muchas gracias, Caro. Gracias a vosotros. Que sean felices. Gracias, Carol. Un abrazo muy grande. Chao. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Todos. Dos. No nos despediríamos. No nos iríamos, ¿eh?